Hola, qué gusto. Mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta, soy abogado y notario y vamos a continuar con el curso Competitividad 4. Para la semana número 3 tenemos el tema Tipos de contratos. Como hemos indicado, el curso de competitividad lo que pretende es otorgar herramientas específicas para el profesional y que éste las pueda desempeñar y esto le permita tener, como lo indique, un mejor desempeño en la vida laboral. Esto es lo que pretende la universidad con dotarlos con herramientas de este tipo. Veremos cuál es el objetivo de esta clase, el cual indica que es conocer y entender los tipos de contratos. Para esto nos vamos a circunscribir al ordenamiento civil, ya que tenemos contratos de tipo civil y también tenemos contratos de tipo mercantil. De esta cuenta vamos a empezar con los más genéricos, que son los contratos del ordenamiento civil guatemalteco. Vamos a empezar entendiendo qué es un contrato. De acuerdo a lo que nos regula el Código Civil, en el artículo 1517 se indica que es un acuerdo de voluntades mediante el cual dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Bien, pero vamos a separar ahora esta definición para entenderla. Como les digo, el objetivo de este curso es entender qué es un contrato. En primer lugar, hace referencia a que es un acuerdo de voluntades, es decir, es necesario que exista la voluntad de las personas que intervienen. Y recordemos que cuando nos estamos refiriendo a personas, no solamente existen personas físicas, también existen personas jurídicas, como nos referimos a las sociedades o entidades mercantiles. Entonces, primero que tiene que haber es que las personas se ponen de acuerdo. Para ponerse de acuerdo hacen uso del libre albedrío. Las personas tienen la voluntad de poder pactar normas de un negocio jurídico. En estos puede intervenir dos o más personas. Es decir, por poner un ejemplo, nos vamos a referir que 4 o 5 personas van a arrendarle a una persona una vivienda. Y son 5 que le van a arrendar a una sola persona. ¿Y qué es lo que van a convenir con este contrato? Son 3 posibles actividades. Van a generar una obligación nueva. La van a cambiar o modificar, es decir, que le van a dar un entorno diferente al que ya tenía. Y por último, que la van a extinguir. ¿Qué significa extinguir? Que van a finalizar una obligación y esto va a quedar en un contrato. Una de las primeras dudas que surgen es si necesariamente tiene que ser escrito. Es lo más recomendable. Sin embargo, la legislación permite los contratos de palabra, que no tienen necesariamente que estar escritos. Sin embargo, como parte de las recomendaciones que se da acá de quien expone siempre es necesario dejar las cosas por escrito, porque es la forma más fácil de poder probar. Porque después de que se ha acordado algo con una persona de palabra, ¿cómo se demuestra esto en los órganos jurisdiccionales competentes a la hora que hay una controversia? Es algo muy difícil, mientras que un documento con la firma de una persona, pues ya es un documento que se demuestra. Esto fue lo que se firmó, a eso nos comprometimos en crear la obligación, en modificar o en extinguir la obligación. Entonces, eso es lo que necesito que tengamos claro. ¿Qué es un contrato? Vamos a continuar. ¿Qué características tienen los contratos? Vamos a hacer una reflexión de las principales características que tienen los contratos. Y dentro de estos podemos mencionar lo que corresponde a los artículos 1587 al 1592, la primera de las divisiones de los contratos. Y nos estamos refiriendo a cuando estos son unilaterales y son bilaterales. Bien, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Veamos que el prefijo uni o bi hace referencia a un solo lado o dos lados. Entonces, ¿cuándo entendemos que los contratos son unilaterales? Si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Y lógicamente, cuando nos referimos y tiene el prefijo bilateral, nos estamos refiriendo a que ambas partes se obligan recíprocamente. Muy bien, como colocamos el mismo ejemplo anterior, estábamos hablando que por un lado
estaba el lado de las personas que iban a arrendar un inmueble y por otro lado la persona que les iba a dar el uso del arrendamiento de un bien, sea este mueble o inmueble. Lo más común que conocemos es el arrendamiento de bienes inmuebles, de casas, locales, bodegas. Sin embargo, también puede ser el arrendamiento de un vehículo, motocicleta. Hay diferentes bienes que se pueden arrendar. Ahora bien, esto es lo más común a lo que nos enfrentamos. Sin embargo, también existen los contratos unilaterales, en donde solo una de las partes se está obligando. ¿Cuál podría ser un ejemplo de este? Cuando hay una donación, cuando un familiar, pariente o una persona hace una donación entre vivos a otra. Entonces solamente él se está obligando y el otro pues se circunscribe únicamente a aceptar, pero aceptar pues no constituye por sí una obligación, sino que simplemente es la aceptación de la donación que le está haciendo otra persona. Tenemos otra de las clasificaciones, que son consensuales y reales. ¿De qué depende esto? Cuando algo es consensual, cuando basta el consentimiento de las partes para que sea perfecto. ¿A qué nos referimos de que un contrato sea perfecto? Para que éste surta sus efectos para lo cual fue creado. Entonces, cuando son consensuales, únicamente con una aceptación. ¿De qué forma se realiza en el mercado, en cualquier mercado, una compraventa? Una persona pues entrega una cantidad de dinero, el otro lo acepta, hay consentimiento de las partes y ahí se llevó a cabo algo consensual. Sin embargo, nos estamos refiriendo que estos son reales y aquí no se hace referencia a realidad, sino que real viene del vocablo cosa, es decir, cuando hay para que esto se lleve a cabo requiere la entrega de la cosa. Mientras que en el otro solo requiere el consentimiento de las partes. Son dos modalidades diferentes de contratos que es necesario que las entendamos. En uno le da prevalencia al consentimiento y en el otro a la entrega de la cosa que se está negociando. Tenemos también otro tipo de clasificación que son los principales y los accesorios. Y en este siempre nos vamos a detener un poco. Un contrato principal subsiste por sí solo, mientras que un contrato accesorio, este tiene por objeto el cumplimiento de otra obligación. La mejor forma de entender esto es con los ejemplos y vamos a volver al contrato de arrendamiento. Y ejemplifico con el contrato de arrendamiento en virtud de que es menester que nos refiramos a lo que más conocemos y un contrato de arrendamiento es bastante común. ¿Qué es lo que sucede? Viene una persona y arrienda. El caso que colocamos inicialmente, 5 jóvenes se comprometen a arrendar una vivienda y los 5 van a vivir ahí. Resulta que pero ojo, esto fue acordado. Tienen una bodega grande dentro de la casa y eso les permite subarrendar para que en esa bodega coloquen una tienda y eso les va a permitir poder tener ingresos y suavizarles un poco el pago de la renta. Esto fue previamente consensuado con la persona, por eso recordamos, es un acuerdo de voluntades en donde se les permitía subarrendar. El contrato principal es el contrato de arrendamiento. ¿Cuál es el contrato accesorio acá? El contrato de subarrendamiento. Es decir, que las personas que van a hacer el uso del bien inmueble tienen la potestad de dar en uso una parte o la totalidad incluso de la vivienda o el bien inmueble que están alquilando y tienen la potestad de darlo nuevamente en alquiler y lógicamente lucrar con esto. Son beneficios y son diferentes tipos. También hay personas que cuando hacen este tipo de contrataciones colocan la cláusula de prohibición de subarrendar. Hemos de entender que nos estamos refiriendo a un acuerdo de voluntades. Por esto un contrato mientras más extenso sea, es mejor, porque va a agarrar la generalidad de casos que se pueden tener y esto nos evitaría una serie de problemas en un futuro. Tenemos también dentro de las clasificaciones lo que es un contrato oneroso y lo que es un contrato gratuito. La misma palabra se refiere acá a lo que se refiere. Es decir, cuando nos estamos refiriendo a un contrato oneroso, es decir, que en este hay provechos y gravámenes recíprocos. Es decir,
cargas y provechos. Hay un aprovechamiento y al mismo tiempo, por otro lado, la otra persona recibe una carga. Pero nos estamos refiriendo a la contraposición de este y el contrato gratuito. ¿A qué se refiere un contrato gratuito? Es aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes. ¿Se recuerdan que colocamos el ejemplo del contrato de donación? En una donación, simplemente el provecho es de una de las partes y el otro se está obligando a dar de forma gratuita algo a otra persona. Entonces, de aquí viene el entendimiento de esto. Tenemos otra de las variaciones de la anterior, que es el contrato oneroso. Es conmutativo, veamos la palabra, cuando las prestaciones, cuando nos estamos refiriendo a prestaciones es lo que se da o lo que se recibe. Que se deben, las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas puedan apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les causa este. Es decir, en el mismo momento que se hace la transacción, que se entrega las contraprestaciones, se puede disfrutar de lo que se está apreciando, beneficio o pérdida de esto. A esto se refiere que un contrato oneroso es conmutativo. Tenemos de igual forma el contrato aleatorio. ¿Cuándo tenemos un contrato aleatorio? Cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o la pérdida. ¿En qué caso nos podemos referir a un contrato? Es decir, el ejemplo más sencillo es cuando estamos hablando de la compra de un número para una rifa, para una lotería. No es seguro lo que se va a obtener. Se está haciendo una compra de un boleto, se está haciendo ese acuerdo de voluntades para la posibilidad de que se dé ese acontecimiento, que pueda ser cierto o pueda ser incierto. De esa cuenta es importante entenderlo cuando es aleatorio. No hay una certeza en el producto que genere esto. Y tenemos a continuación un contrato condicional. Los contratos son condicionales cuando la realización o subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? En el caso de que un padre o abuelo ponga como condición en su testamento que le va a ser entregado una suma de dinero a un nieto o hijo solamente si esta persona obtiene su título universitario de determinada especialidad. En ese momento se está poniendo una condición. Es incierto que la persona logre o no logre esto. Vale la pena citar que dentro de eso se puede colocar incluso en temas de herencias que una persona se le puede prohibir que contraiga matrimonio con una persona específica, mas no se puede prohibir que una persona contraiga matrimonio, pero sí con alguien específico. El ordenamiento civil lo permite. Esto estamos hablando de temas eminentemente de herencias, pero a final de cuentas nos estamos refiriendo a una condición que puede dejar una persona para que se cumpla esto. De esta forma llegamos a la parte de las preguntas. Y nos referimos a las siguientes. La número 1. Es un acuerdo de voluntades mediante el cual dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. La número 2. ¿Cómo se denominan los contratos en que la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes? La número 3. ¿Cómo se denominan los contratos cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos? La número 4. ¿Cómo se denominan los contratos en que se estipulan provechos recíprocos? Y la número 5. ¿Cómo se denominan los contratos en cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes? Y bien, es de esta forma como llegamos al final de la semana número 3 de nuestro curso Competitividad 4. La próxima semana ya vamos a ver detalles más específicos de los contratos, que es de suma importancia. No resta más que agradecer por su atención. Mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta y ha sido un gusto compartir con ustedes la semana número 3.